Bienvenido a nuestro canal, comencemos. Mi papá me echó de casa después de que mi madrastra me acusó falsamente de robar los ahorros universitarios de mi hermanastra. Hola, hace poco mi papá me contactó y necesito saber si hice lo correcto o no, ya que muchas personas me han criticado por cómo reaccioné. Para ponerlo en contexto, él y yo no hemos hablado en los últimos 8 años. Tenía 21 años cuando me echó de casa justo después de graduarme de la universidad. Así que estaba viviendo con mi familia por un par de meses antes de empezar a trabajar y ahorrar suficiente dinero para mudarme. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años y cuando cumplí 17, mi papá comenzó a salir con mi madrastra Becca. Mi madrastra también había estado casada antes, pero lamentablemente su esposo falleció 6 años antes de que ella comenzara a salir con mi padre. También tenía una hija de su relación anterior, mi hermanastra Alexa, que era 4 años menor que yo. La primera vez que conocí a Becca y Alexa, tuve una sensación extraña, como si no estuvieran contentas de conocerme, pero pensé que tal vez solo eran tímidas y no le di mucha importancia. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellas, menos creía que les agradara. Después de un año de noviazgo, Becca y Alexa se mudaron con nosotros, pero ese fue el año en que me mudé para ir a la universidad, por lo que no pasé mucho tiempo con ellas en casa. Solo veía a mi familia cuando regresaba a casa para las fiestas y cada vez que volvía, siempre actuaban de manera muy extraña conmigo. Se casaron cuando estaba en mi segundo año de universidad y, aún así, no parecía que les agradara. No sé exactamente cómo expresarlo, pero era como si no apreciaran mi presencia y parecían mucho más felices cuando solo estaban ellas y mi padre. Después de graduarme, cuando me mudé de nuevo con la intención de quedarme en casa para ahorrar algo de dinero antes de mudarme definitivamente, decidí hablar con mi padre sobre esto porque no quería vivir en una casa donde me sintiera incómoda todo el tiempo. Cuando lo discutí con él, me dijo que solo me lo estaba imaginando y que Becca y Alexa me querían, así que decidí creerle y me mudé de nuevo. Pero en unas pocas semanas me demostró que estaba equivocado. Definitivamente no me querían y si acaso, en realidad odiaban tenerme cerca. Becca siempre era fría conmigo y rara vez reconocía mi existencia y Alexa parecía tener algo contra mí, siempre tratando de irritarme y pelear conmigo. Lo mencioné un par de veces a mi papá, pero como su comportamiento alrededor de él era muy diferente. Pensaba que estaba exagerando la situación y que probablemente solo se estaban acostumbrando a tenerme cerca. Esto continuó durante un par de meses y, sin importar cuánto intentara evitarlas, ellas seguían tratando de hacerme la vida difícil. Y después de un tiempo, incluso dejé de quejarme con mi padre porque no tenía sentido. Todo lo que quería era ahorrar suficiente dinero para poder mudarme. Pero me echaron de casa de manera bastante despectiva porque Becca y Alexa me incriminaron por robar los ahorros universitarios de Alexa. Un día, salí de la casa alrededor del mediodía para buscar casa con un par de amigos porque Becca y Alexa me estaban volviendo loca y realmente quería mudarme lo antes posible. Regresé a casa por la noche y mi papá ya estaba allí. Parecía extremadamente decepcionado y me dijo que empacara mis cosas y me fuera tan pronto como entré en la casa. No tenía idea de lo que estaba pasando y me tomó por sorpresa. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que nunca esperó que me convirtiera en una persona tan desesperada y baja, y que nunca pensó que caería tan bajo solo por dinero. No tenía idea de lo que estaba hablando y tenía lágrimas en los ojos porque las cosas que decía eran muy duras, pero en lugar de intentar hablar conmigo, me dijo que no tenía tiempo para mi actuación y solo quería que me fuera. Luego, Becca entró en la habitación y comenzó a gritarme por arruinar el futuro de Alexa y afirmó que había hecho todo esto porque no podía soportar el hecho de que mi padre finalmente había seguido adelante. Y, mientras ella gritaba sobre lo que supuestamente había hecho, pude juntar las piezas de la historia. Y aparentemente me estaban acusando de robarles dinero de una tarjeta que me habían prestado para emergencias, y en su lugar, la había usado para compras de lujo. Becca afirmó que, aparentemente fui a verla hace unas semanas y le dije que me estaba quedando sin dinero, por lo que me había añadido a la cuenta donde guardaba dinero para Alexa.
pero había drenado casi toda la cuenta y ahora no había dinero para que Alexa fuera a la universidad. Aparentemente, mentí sobre para que necesitaba el dinero y compré varios bolsos, zapatos y ropa de marcas muy caras con el dinero que había ahorrado para su hija. Estaba horrorizada porque nada de esto había sucedido y ella estaba mintiendo descaradamente, así que le dije que me mostrara la prueba de todo esto. Y mi papá dijo que no había necesidad de eso porque, al parecer, ya habían revisado mi habitación un par de horas antes y habían encontrado todo lo necesario para confirmar su historia. Dijo que había encontrado todos los artículos que supuestamente se compraron con esa tarjeta escondidos bajo mi cama en secreto. Y, por supuesto, cuando le dije a mi padre que ella ni siquiera me había añadido a la tarjeta, porque si lo hubiera hecho, lo sabría. Él me dijo que ella me había eliminado después de recibir una llamada del banco esa misma mañana. Le tomó unas pocas horas, pero ahora estaba hecho y cuando le dije que llamara a las autoridades del banco para confirmar esto, me dijo que no necesitaba más pruebas para saber que su hija era una persona repugnante y una ladrona. Por más que intenté convencerlo de que Becca estaba mintiendo, no me creyó. Finalmente tuve que irme. Desde ese día, no tuve ningún contacto con mi padre, me demostró cuáles eran sus prioridades y después de la forma en que fui insultada, nunca quise volver a contactarlo. Pasé un par de días con un amigo antes de mudarme a mi primer apartamento, y luché con el dinero durante un par de meses, pero después de eso pude salir adelante por mí misma. Ahora llevo una vida bastante agradable e incluso planeo comprar mi propia casa en unos pocos meses. Durante 8 años no he tenido absolutamente ningún contacto con mi padre y he evitado cada evento familiar del lado de mi padre como la peste porque simplemente nunca quise volver a verlo. Primero apartamento y luché con dinero durante un par de meses, pero después de eso pude arreglármela por mi cuenta. Ahora llevo una vida bastante buena e incluso estoy planeando comprar mi propia casa en un par de meses. Durante 8 años no he tenido absolutamente ningún contacto con mi padre y he evitado cada evento familiar del lado de mi padre como la peste porque simplemente nunca quise verlo. Mi madre y yo hemos mantenido el contacto y ella también cortó la relación con mi padre al mismo tiempo que yo debido a la forma en que se había comportado conmigo, pero ahora está tomando su lado. Por lo que estoy confundido. De todas formas, hace un par de días, mi padre apareció en mi casa y estaba muy curioso por saber qué tenía que decir, así que abrí la puerta para hablar con él. Me dijo que había conseguido la dirección a través de mi madre. Me contó que estaba allí para disculparse por todo porque solo recientemente se enteró de que mi madrastra había inventado todo el asunto porque quería que alguien cubriera el fondo universitario de Alexa. Durante años ella lo había estado utilizando por su dinero y él no tenía ni idea porque pensaba que solo estaba apoyando a su familia. Pero después de lo que acababa de descubrir por parte de los suegros, quería que lo perdonara y le diera una oportunidad. Aparentemente, Becca había tenido una pelea con sus padres hace un par de meses y ellos recientemente se habían puesto en contacto con mi padre para informarle la verdad sobre el incidente por el cual me había echado de casa. Así que, básicamente, tal como yo sospechaba, ella había comprado todas esas cosas para sí misma y su hija. Pero en su lugar, las colocó en mi habitación para incriminarme y hacer que pareciera que yo estaba escondiendo cosas. Para asegurar su plan, incluso hizo que sus padres la llamaran fingiendo ser empleados del banco y convenció a mi papá de que, de hecho, me había agregado a la cuenta. La verdadera razón por la que hizo todo esto fue porque ella había vaciado el fondo universitario que su difunto esposo había dejado para Alexa con su estilo de vida extravagante y no quería tener que pedirle a mi padre que cubriera sus gastos porque no quería parecer una cazafortunas y también me odiaba porque pensaba que mi relación con mi padre se interpondría en su camino. Y por eso siempre me había despreciado. Así es como se le ocurrió ese plan para deshacerse de mí y también crear una situación en la que mi padre mismo tuviera que ofrecerse a cubrir los gastos universitarios de Alexa y así mató dos pájaros de un tiro cuando el plan tuvo éxito.
Durante 8 años, sus padres no dijeron nada, pero recientemente, debido a su pelea, decidieron que finalmente era el momento de sacar los esqueletos del armario y contarle la verdad a mi padre. Él me dijo que ya había pedido el divorcio de ella hace un par de semanas con la ayuda de su antiguo abogado y ahora había venido a reconciliarse conmigo. Dijo que sabía que uno de los padres de mis amigos era un abogado de divorcios muy reconocido y ahora quería que cumpliera con mi deber como hija y lo ayudara poniéndolo en contacto con el padre de mi amigo porque Becca y su abogado habían presentado una petición ridículamente unilateral. Mi papá también quería que hablara con el abogado para que acordara bajar sus tarifas para mi padre. Era tan absurdo que literalmente terminé riéndome en su cara antes de cerrar la puerta. No podía imaginar que realmente creyera que simplemente vendría, se disculparía conmigo, me pediría ayuda y todo estaría bien de nuevo. Obviamente, no iba a ayudarlo de ninguna manera y si quería contratar al padre de mi amigo como abogado, entonces tendría que hacer lo que hace todo el mundo: contactarlo él mismo y pagar el precio que todos los demás pagan. No era mi problema que su antiguo abogado no quisiera pelear este caso porque parecía demasiado complicado y solo quería retirarse. Así que, después de cerrarle la puerta en la cara, le dije que se fuera antes de que llamara a la policía. No pensé que quedara nada más por decir, pero después de eso, mi madre me llamó para informarme que lo que estaba haciendo no era correcto. Honestamente, no tengo idea de por qué está del lado de mi padre de repente, pero me enojé mucho cuando me dijo que no estaba de acuerdo con mi decisión de no ayudarlo. Ella dijo que todo el mundo comete errores y mi papá también es un ser humano normal como nosotros, por lo que no era justo que lo mantuviera en un estándar irreal y actuara como si no fuera correcto que cometiera errores solo porque era mi padre. No es que yo tuviera un problema con el hecho de que él había cometido un error al confiar en su esposa, pero mi problema era que había confiado en ella en lugar de en mí, su hija. Y todavía no he olvidado el hecho de que me llamó una persona asquerosa y una mentirosa desesperada cuando me echó de la casa. Él me había criado, literalmente me conocía y, a pesar de eso, pensó que era capaz de hacer algo tan vil como lo que se me acusaba. El hecho es que, incluso después de 8 años, no solo vino a disculparse, sino también a pedirme ayuda. Si no hubiera necesitado mi ayuda, no creo que hubiera venido a disculparse. Le tomó 8 años darse cuenta de que había cometido un error y aquí estaba repitiendo exactamente el tipo de comportamiento que odiaba de él. Intenté explicarle esto a mi madre, pero ella simplemente siguió diciendo que él había aceptado su culpa, sin importar lo tarde que fuera, y que eso contaba para algo. Así que, en lugar de actuar de esta manera, debería perdonarlo y ser la persona más madura porque definitivamente debería ayudarlo. El caso es que no creo que pueda ayudarlo incluso si quisiera porque, en realidad, mi amigo y yo somos muy cercanos y estoy bastante seguro de que puedo pedirle que hable con su padre y trabaje con mi padre. Pero no creo que pueda convencerlos de que bajen sus costos porque el mejor abogado de divorcios de la ciudad no es barato. Así que, ¿por qué comprometerme a algo que ni siquiera estoy seguro de poder cumplir? Mi madre y yo terminamos discutiendo sobre esto durante media hora y ambas estábamos bastante irritadas al final de la llamada telefónica. Ella simplemente se negó a ver de dónde venía yo y yo no entendía de qué estaba hablando porque no creo que tenga sentido. Y ahora tampoco estamos hablando entre nosotras y me pregunto si cometí un error o no. No creo que lo que hice con mi padre esté tan mal, pero la reacción de mi madre me está haciendo pensar lo contrario. Aita por negarme a ayudar a mi padre distanciado con su divorcio. Actualización 1. He decidido que me mantendré alejado de ambos padres. Ustedes en los comentarios tienen razón. No le debo nada a mi padre después de cómo me trató y el hecho de que se disculpó conmigo literalmente semanas después de descubrir la verdad solo demuestra que no se habría disculpado si no hubiera necesitado mi ayuda. Muchas gracias a todos los que comentaron, realmente lo necesitaba. En cuanto a mi madre, realmente no sé qué le pasa ni por qué está del lado de mi papá después de años de no hablar con él.
pero realmente no quiero averiguar qué está pasando. Durante la llamada telefónica, le pregunté si estaba hablando con mi papá y si estaba en contacto con él. Ella dijo que no. Me dijo que, durante los últimos 8 años después de que me echaron, no había tenido ningún contacto con mi padre, pero él había sido quien la contactó el día que le cerré la puerta en la cara. Ella me dijo que él estaba llorando y por eso había decidido escucharlo, porque mi padre no es exactamente un hombre muy emocional y es muy difícil hacerlo llorar. Así que quería saber qué estaba pasando que lo había llevado a llamarla. Como se enteró de lo que había sucedido cuando él intentó disculparse conmigo, pero aparte de eso, ella nunca había hablado con él en los últimos 8 años. Ahora me cuesta creerlo, ya que estaba exactamente en la misma situación que yo, le resultaría más difícil perdonarlo. Cuando mis padres se divorciaron y continuaron criando juntos, eran realmente buenos amigos y supongo que este incidente los ha hecho reconectar o algo así. Sea lo que sea, la reacción de mi madre me hizo darme cuenta de que no me conoce tan bien como pensaba y definitivamente no me entiende, porque si lo hiciera, no se habría enojado conmigo por no perdonar a mi padre instantáneamente. De todos modos, voy a mantenerme alejado de ambos. No va a ser difícil no hablar con mi padre porque ya lo he estado haciendo durante los últimos 8 años, pero va a ser muy difícil no interactuar con mi madre. Durante varios años, ella ha sido prácticamente la única familia que conocía y ahora la he perdido también. Me siento mal por ello, pero, nuevamente, no hay mucho que pueda hacer. Le voy a dar una semana para que se disculpe por lo que dijo y cómo reaccionó, y si recupera el sentido dentro de ese plazo, será genial, pero si no lo hace, no sé ni qué haré entonces. Puede que tenga que cortarla permanentemente después de eso, y solo pensar en ello me pone muy triste, pero no puedo evitarlo. También tengo que cuidar de mí mismo. Actualización 2. Bueno, aún no ha pasado una semana, pero mi madre se puso en contacto conmigo. Desafortunadamente, no fue para disculparse. No la había bloqueado en nada porque quería ver si iba a hablar conmigo o no, y lo hizo. Me envió un mensaje de texto ayer pidiéndome si podía visitarme y hablar conmigo en persona porque pensó que sería mejor aclarar las cosas en persona. Acepté dejarla venir porque también quería solucionar las cosas con ella y honestamente pensé que se iba a disculpar. Así que cuando llegó, fui muy amable con ella y todo. Empezó diciéndome que había estado pensando en la última conversación que habíamos tenido y que tal vez no había intentado entenderme tan bien. Así que estaba allí para darle otra oportunidad a esa conversación. Me pareció un poco raro que me pidiera repetir las mismas cosas, pero lo hice, esperando que eso le ayudara a entender de dónde venía y que tal vez le resultara más fácil disculparse conmigo para que pudiéramos terminar con esto de una vez por todas. Pero después de que terminé de explicar mis sentimientos sobre toda esta situación, me dijo que, ahora que habíamos discutido esto con calma, quería que tuviera la misma conversación con mi padre porque sabía que era capaz de responder con dignidad en lugar de cerrar puertas y que mi papá merecía una explicación de todo. Porque incluso cuando pensó que yo había robado el dinero de Becca, no llamó a la policía y hasta convenció a Becca de hacer lo mismo. No importa que todo fuera una mentira, lo que importa es que hizo todo lo posible para protegerme, incluso cuando pensaba que había hecho algo mal. Así que lo mínimo que podía hacer era darle una oportunidad para hablar conmigo y me dijo que sabía que había criado a una hija que era bondadosa de corazón y que no se negaría a esto. Pero le dije que no me conocía tan bien como pensaba y que no tenía perdón en mi corazón para mi padre porque me había tratado como basura en el pasado y no le debía nada, ni siquiera una explicación. Estaba muy molesta de que, después de todo esto, no se hubiera disculpado conmigo, así que le dije que, después de esto solo debería contactarme si quería disculparse, y de lo contrario, no quería hablar con ella. Pero luego empezó a ponerse nerviosa y dijo que no debería actuar de esta manera porque, al final del día, la familia es todo lo que tenemos. Y si no podemos confiar en ellos para que nos perdonen cuando nos equivocamos, entonces será una existencia miserable para nosotros. Me pareció un montón de tonterías y le dije que no quería hablar con ella ni discutir más sobre esto, así que le pedí que se fuera. Fue entonces cuando finalmente me dijo que no podía irse porque le había prometido a mi padre que me haría hablar con él y a menos que le dijera que hablaría con él al menos una vez,
No podía irse porque tenía que cumplir sus promesas, y realmente quería que arreglara las cosas con mi papá. Afirmó que no quería perderme y que lo sentía mucho por hacerme sentir como si ambos padres me hubieran fallado, pero que, al fin y al cabo, eran mis padres y debería perdonarlos, porque las pocas cosas que habían hecho mal no eran nada en comparación con todo lo que habían hecho bien en el pasado, y eso cuenta para algo. Me pareció ridículo que siquiera dijera eso, y le dije que fue su error haber hecho promesas a mi padre que ni siquiera sabía si podía cumplir, y que no era mi responsabilidad asegurarme de que pudiera mantenerse fiel a su palabra. Le pedí que se fuera una vez más, pero luego finalmente me dijo que no podía porque mi papá estaba sentado afuera en el coche y estaba esperando a que lo llamaran para entrar. Y ella no quería decepcionarlo. Fue entonces cuando finalmente exploté y comencé a gritarle a mi madre porque esto fue una violación grave. Le había dejado muy claro que no quería hablar con mi padre y ella se había tomado la libertad de traerlo aquí, convencida de que podría hacerme cambiar de opinión. Por supuesto, perdí los estribos y comencé a gritarle. Le dije que era una madre terrible y que había terminado con ella. Ella empezó a llorar, pero no me importó porque estaba furiosa. Simplemente seguí diciéndole que se fuera y ella seguía diciendo que lo sentía mucho por todo esto, pero no estaba de humor para escucharlo. Finalmente se fue, después de unos 15 minutos de discusión, y mientras se iba, le grité y le dije que si ella o mi padre volvían alguna vez, me aseguraría de llamar a la policía. Luego la bloqueé y creo que voy a hablar con un abogado sobre conseguir una orden de restricción contra estas personas si deciden visitarme de nuevo. Actualización 3. Muy bien, algo literalmente loco sucedió hoy y ni siquiera sé cómo hablar con alguien al respecto. Y por eso estoy aquí para hablar de ello porque realmente necesito sacarlo de mi pecho. Hoy estaba en casa porque tenía un día libre y planeaba no hacer nada, pero entonces Becca y Alexa aparecieron y eso ni siquiera es lo más loco de lo que sucedió hoy. Por supuesto, cuando me di cuenta de que estaban paradas afuera de mi puerta, me enfurecí y les dije que se fueran inmediatamente e incluso había marcado el número para llamar a la policía. Pero Becca me dijo que no estaba allí para acosarme, sino para decirme la verdad sobre mi padre y por qué exactamente necesitaba mi ayuda. Ella era tan desagradable y grosera como antes, y fue bueno saber que ella no había cambiado en 8 años, pero no tenía ningún interés en hablar con ella inicialmente, así que le dije que fuera lo que tenía que decir. No me interesaba, pero luego dijo que definitivamente estaría interesado si supiera lo que había venido a contarme y darme una explicación de por qué mi madre estaba de repente del lado de mi padre después de no hablar con él durante años, supuestamente. No voy a mentir, eso me sorprendió porque no pensé que ella sabría algo de esto y realmente quería saber qué estaba pasando, así que después de alguna deliberación, la invité a entrar. Pero ella se negó a siquiera poner un pie dentro de mi casa y dijo que solo estaba allí para decirme la verdad y luego se iría, con su hija parada justo afuera de mi puerta. Me contó que hace un par de semanas sus padres le habían revelado la verdad sobre el incidente que había ocurrido hace 8 años a mi padre y que tuvieron una pelea enorme por eso, y él decidió encaminarse hacia el divorcio. La razón por la que ella había estado peleando con sus padres era porque dejó de enviarles dinero cada mes como solía hacer, porque incluso mi padre no le estaba dando la clase de asignación que ella quería y se volvió un poco demasiado codiciosa. En caso de que alguien quisiera saber de qué exactamente habían estado peleando, y cómo mi padre le había reducido su asignación sin ninguna explicación, decidió hacer algunas investigaciones y descubrió que mi padre estaba teniendo una aventura con mi madre. Y se dio cuenta de que probablemente estaba planeando dejarla, por lo que él había estado ahorrando dinero. Así que decidió quedarse con él y luego solicitaría el divorcio en sus propios términos eventualmente. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi padre descubrió la verdad, y toda su pelea sucedió y ambos descubrieron las verdaderas intenciones del otro. En circunstancias normales, hubiera sido muy fácil para mi padre terminar este matrimonio sin darle nada a Becca, pero como él también había estado engañando y había sido infiel con ella, y Becca no había trabajado en los últimos 10 años, redactó una petición que la beneficiaría, y él no estaba de acuerdo con eso.
por lo que estaban peleando con uñas y dientes en este momento. La razón por la que ella me estaba contando todo esto era porque, hace un par de días, mi padre aparentemente la había amenazado por teléfono y le había dicho que se echara atrás porque aparentemente yo iba a ponerlo en contacto con el abogado de divorcios y luego ella estaría en problemas. Obviamente, él estaba fanfarroneando, pero Becca no quería correr ese riesgo, así que había venido a decirme la verdad. Literalmente me quedé impactado de que todo esto estuviera sucediendo. Pero de alguna manera me alegró finalmente tener una explicación de por qué mi madre había estado actuando tan extraña con respecto a mi padre. Una vez que Becca me contó todo, me dijo que dependía de mí si quería ayudar a mi padre o no, y luego se fue. Por primera vez en su vida, había sido de alguna utilidad para mí y le estoy agradecido. Después de esto, no hay manera de que vuelva a mantener contacto con mis padres. No puedo creer que mi madre intentara manipularme para que creyera que mi padre merecía una segunda oportunidad por sus propias razones egoístas. Mis padres realmente son una pareja perfecta, definitivamente se pertenecen el uno al otro y me alegra no estar más en su vida. Ahora voy a vivir por mi cuenta y me gustaría agradecer a mi buena suerte por haber tenido el buen juicio de no darles ninguna oportunidad a ninguno de los dos. Actualización 4. Hola, han pasado un par de meses desde que publiqué aquí y la gente quería saber cómo me estaban yendo las cosas. Así que me ha ido bastante bien y estoy bastante feliz por mi cuenta. Ocasionalmente extraño a mi madre, pero luego me recuerdo a mí mismo cómo me traicionó, y luego es un poco más fácil para mí lidiar con su ausencia. Escuché de algunos familiares que mi padre ahora está de vuelta con mi madre y su divorcio se finalizó hace unas semanas, creo. No sé exactamente qué perdió en el divorcio y tampoco estoy interesado en saberlo. Algunos de mis familiares han sido invitados a la boda de mis padres en un par de semanas. Querían que lo supiera en caso de que quisiera asistir y arreglar las cosas con ellos, pero realmente no me importa y definitivamente no quiero arreglar nada con ellos. Estoy más feliz y mejor por mi cuenta, así que así es la vida ahora y estoy bastante contento.